aparece un nuevo ingrediente generando ruido en las relaciones ahora con Cuba y ahora con Rusia. La supuesta aparición de espías rusos y ahora dicen que es un dossier, pero yo la verdad, digamos, pues hasta lo que he visto creo que falta mucho rigor en lo que ha aparecido. Sin embargo, el gobierno colombiano ya está diciendo que le está dando cierta credibilidad a esa información, donde supuestamente Cuba estaría planeando interferir en las elecciones del 2022. Eh, Frente a ese respecto, para que iniciemos una charla aquí, Víctor, yo tengo mi tesis, mi hipótesis al respecto. Eh, ¿Qué has visto al respecto sobre esta nueva hipótesis? Si me permites, Holman, yo quisiera hacer un recorderis de algunos elementos esenciales. Es gracias a Qatar que Estados Unidos se sienta con los talibán para negociar un proceso de paz. Pero nadie podría acusar a Qatar de que ese gesto de diplomacia por la paz represente que Qatar sea la avanzadilla o el apoyo internacional de los talibán. Es imposible hablar del proceso de paz en Tailandia sin el proceso que jugó Malasia, en América Latina, en Centroamérica, sin el papel que jugó México. Es decir, en todos los proyectos de construcción de paz se busca un tercero que acompañe y que dé confianza a las partes. Dentro de esa lógica es que el Estado colombiano, no es el señor Juan Manuel Santos, es el Estado colombiano como Estado que le pide al Estado cubano que le preste la casa para hacer unas reuniones. Tanto el gobierno de Santos, los militares que estuvieron allí, como la dirigencia guerrillera reconocen que Cuba durante todo el tiempo de negociaciones con el ELN y con FARC se portó absolutamente diplomático, respetuoso de las reglas, yo diría que incluso bastante acartonado por transmitir de alguna manera la información que yo he visto. He estado también en La Habana en el proceso de negociación y lo que uno percibe es un gran respeto y un rigor ante ese favor que solicita el Estado colombiano al Estado cubano. Luego llega el presidente Duque y lo primero que hace es tratar de convencernos que puede romper un pacto internacional, un pacto firmado ante la comunidad internacional con el ELN y a partir de ahí alimentar toda una tesis muy en la idea del castrochavismo, que además yo no he podido entender y nadie ha dado una definición clara de qué es eso que llaman castrochavismo. Es como un fantasma que hay ahí, pero no es claro. Yo lo que siento, Holman, es que hay un agotamiento en la política exterior de la satanización a Venezuela porque han fracasado. Han fracasado en una supuesta ayuda humanitaria en Cúcuta, que cuando se queman los menos ayuda humanitaria, cuando se ve que las gestiones de aceptar a Guaidó como parte de la política exterior venezolana o representante del gobierno venezolano, lo que vimos es que el señor Guaidó pasó gracias a la ayuda de los paramilitares en la frontera colombo-venezolana y continúa Colombia con una idea que es meterse en asuntos internos. Claro que en Venezuela hay problemas, yo creo que nadie niega los problemas de Venezuela, creemos, por lo menos yo creo, desde el derecho de la soberanía y la autodeterminación, que los y las venezolanas tienen que encontrar una salida a su problema. Pero el presidente Duque no fue elegido para determinar Venezuela. Con esa misma lógica se mete en Cuba. Entonces hace una valorada, cuestionarla ante la comunidad internacional de la misma manera que hizo con Venezuela. Pero hace otro tanto luego con los Estados Unidos, que es meterse en la dinámica política de los Estados Unidos, en la dinámica electoral, de una manera absolutamente atropellada, torpe, y al final terminamos agarrados con Rusia por un supuesto caso de espionaje que mucha gente ha cuestionado por falta de solidez, con Venezuela, donde hay que, en medio de la crisis migratoria, hay que crear es una mesa binacional, con Cuba, que es un país profundamente solidario, con la Unión Europea, al darle un portazo al proceso de paz, que le ha molestado muchísimo, por ejemplo, Alemania, solo para filtrar uno de los elementos que uno se entera, y ahora hasta con el gobierno de Biden, quien invita a Juan Manuel Santos, y es posible que invite a otros líderes latinoamericanos, pero no va a invitar al presidente Duque, porque el presidente Duque ha hecho todos los méritos para aislarse más de la comunidad internacional. El famoso cerco diplomático de Duque se está cumpliendo, pero para él mismo.
intercambio de percepciones, de análisis, Víctor, mm, se les desmonta, se les desaparece, valga el eufemismo, el fantasma del castrochavismo, digamos, no les funciona, pero ve uno que inmediatamente, afanosamente, torpemente, eh, intentan crear una excusa ahora diciendo de la supuesta intervención de Cuba en las elecciones del 2022 de Colombia con los espías, intentan nuevamente enrarecer el ambiente de las elecciones del 2022, haciéndole creer a la gente que Rusia y Cuba estarían detrás de una avanzada progresista o de un triunfo progresista en Colombia. Para mí, digamos, esa es la receta, lo que quieren ventilar, volver a la receta del miedo, ¿no? Con esta aparición de esa tesis. ¿Tú qué opinas al respecto? Sin duda, los sectores más retardatarios de la política colombiana han echado mano al miedo. Mi abuela Isabel, que en paz descanse, decía que a ella le enseñaron que en la parroquia que los comunistas comían niños, no acá. Entonces, luego nos intentaron vender la idea afanosa de que si votábamos a favor de la paz, pues o nos volvíamos homosexuales, ateos, o esto se convierte en Venezuela. Luego nos intentaron vender que si Petro ganaba las elecciones, entonces el país iba a descuadernar por completo. A mí me parece que hay varios errores. El primero es creer que la sociedad colombiana, parte de la que nos está escuchando, son niños que a los que vale mencionarles el coco y salen corriendo a votar por el que diga el innombrable. A mí me parece que eso es una torpeza política absoluta, sobre todo cuando se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de Bogotá, independientemente de otras consideraciones, cada vez crece más el voto informado. Eso se está dando en el país, un voto informado, una política mucho más informada. La segunda es que necesitan un temor. Entonces, primero tenían las FARC, pero las FARC se han demovilizado. Luego el narcotráfico ahorita ha ganado otras dinámicas, y entonces el fantasma de Venezuela se les ha desgastado y necesitan colocar un espantapájaros, y en este caso el espantapájaros es Cuba. Por eso llama la atención esta confluencia entre el famoso dossier, que saca una publicación con una única fuente además y con fuentes muy raras, haciendo afirmaciones por demás peligrosas, pero al tiempo el Centro Democrático saca un comunicado presionando una política exterior que busca crear un enemigo. Entonces, la idea de crear un enemigo externo para resolver las cuotas, las deudas y las tensiones internas es una táctica demasiado vieja en la historia de la humanidad. Le ha funcionado a algunos gobiernos, pero yo creo que la sociedad colombiana está despertando frente a ciertas cosas y entiende que el problema, por ejemplo, solo por citar uno que tú conoces muy bien, Holman, el problema de los falsos positivos o de la desaparición forzada en Colombia, eso no tiene que ver con Cuba o con Venezuela. El problema de que hoy en día la crisis de la Ley 100 y la crisis hospitalaria es real, no tiene que ver con Venezuela. El problema grave de que le quieren colocar IVA hasta las zanahorias no tiene que ver con Venezuela. Entonces yo creo que debemos ser muy ágiles los que creemos en un país mejor, en también explicarle a la sociedad que no es a partir del miedo la mejor forma de tomar decisiones políticas.